Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Suscríbanse y poned un like a este blog, por favor, porque no conseguimos crecer. Bueno, voy a intentar hacer los blogs todos los días o con más frecuencia para intentar a ver cómo evoluciona la suscripción, porque a lo mejor pongo pocos vídeos o a lo mejor al revés, aburro de poner muchos vídeos, no lo sé, vamos a hacer un experimento. No siempre me es posible grabar un vídeo al día. Ayer que tocaba, yo tuve el funeral de mi compañero de clase que falleció en esta guerra. No sobrevivió un ataque de artillería rusa y era lo que pasa todos los días, ¿no? Que ya la mitad de los ucranianos tenemos a nuestra gente, amigos, conocidos, familiares, muertos o heridos en esa guerra. Y no sabemos en qué punto de la guerra estamos. Vamos a tener esas noticias todavía durante mucho tiempo. Y es muy doloroso porque sabemos que con una acción conjunta se podrían haber evitado miles y miles de muertes de ucranianos. Por eso os pido siempre solidaridad, apoyo a tanto político como personal a la causa ucraniana, porque sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo, sin las armas que nos mandan los aliados, no podemos ganar esta guerra. Pero cuento con ello y sé que venceremos. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos las cosas absurdas que pasan en esta vida. El Comité Internacional Olímpico permite la participación de los rusos en los Juegos Olímpicos. Ya el ministro de Deporte ucraniano declaró que durante las operaciones militares rusas en Ucrania murieron 250 atletas ucranianas y 363 instalaciones deportivas fueron destruidas. Así es como Rusia se libra de sus competencias deportivas incluso antes de empezar a los Juegos. Pues si se destruye un país, pues es un concurrente, un concurrente menos, ¿vale? A las medallas de oro. Y vamos a estar ahí nosotros aplaudiendo a los atletas rusos ganando las competiciones de turno en las Olimpiadas. Eso es lo absurdo, ¿no? Eso es que queremos distanciarnos, ¿no?, de un país que es agresor, de un país que viola todos los derechos humanos, todos los estatutos y que encima ya desde ayer creo va a dirigir el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Vale? Medvedev, expresidente de Rusia, ha dicho que si Ucrania pide participación de los cascos azules en esa guerra, pues Rusia va a disparar a los cascos azules. No lo dice una persona loca de la calle, lo dice el expresidente. Bueno, vale, es un borracho, pero si lo dice es porque está autorizado a decir y hacer ese tipo de amenazas. Y ahora vamos a tener el Consejo de Seguridad presidido por esta gente que va a matar a los cascos azules, o sea, que amenaza con matar a los cascos azules. Esas son cosas absurdas, ¿vale? Y Rusia tiene que estar fuera del Consejo de Seguridad. De hecho, se puede gestionar sin echarles de la ONU, se puede simplemente convocar el Comité de Competencias, que son creo que una decena de países, y por una simple votación parar las competencias de Rusia y temporalmente pues bloquearla sus actividades en la ONU. Esto se podría hacer si se quiere, ¿vale? Pero no vemos que es algo que el mundo se plantee. Más os digo, si vemos los informes que hacen las comisiones de la ONU sobre nuestros prisioneros, el mantenimiento de los prisioneros rusos, que ellos pasaron los cuestionarios con los prisioneros y han visto que, pues sí, pues había malos tratos. Pues sí, pues no sé qué, no sé cuánto. Ni siquiera se molestaron en comprobarlo. Y si algunas condiciones de su mantenimiento no están a la altura de las exigencias de Ginebra, no es porque no queramos, es porque Ucrania está en un estado dramático, tanto económicamente como a nivel de gestión muchas veces, ¿no? Y si yo, siendo la profesora de una universidad, cobro 200 euros, no podemos dar todo el dinero del mantenimiento a los prisioneros rusos, que nosotros simplemente no tenemos este dinero. ¿Vale? Ellos no pueden vivir como los reyes mientras que el resto de la población estamos aquí luchando por sobrevivir. Yo no me quejo, yo simplemente constato que muchas veces estos informes ni siquiera tienen en punto de mira el Estado, las condiciones del mismo Estado.
Bien, entonces, todos estos días la noticia principal en Ucrania es la confrontación de la Iglesia Ortodoxa rusa, del KGB ruso, aquí en el monasterio de Lavra, porque el prior, gracias por recordarme esa palabra, del monasterio es otro agente de los servicios de seguridad rusos, pues se ha puesto a maldecir a Zelensky, a la familia de Zelensky, también a amenazarle, con la, o sea, amenazarle, claro, él es el agente de KGB, él no es un, un sacerdote, no tiene nada que ver con la fe, es un empresario, ¿vale? Es una persona que gestiona la entrada de dinero solo de sus feligreses. El monasterio de Labra cobra $1.000.000 al mes, eso no está mal, y este dinero va a Rusia o va a financiar a los agentes rusos en Ucrania, que son miles, desgraciadamente, son miles de personas compradas con el cerebro lavado, porque los popes, por supuesto, los monjes no quieren salir, pero si salen se roban todo, se llevan todos los iconos, ya lo he dicho. Entonces han convocado varios centenares de filigreses que están ahí zombificados y maldiciendo a todo el mundo, porque es muy curioso, porque la fe se supone que obra por el bien. Sin embargo, esta gente te maldice, o sea, son unos satanistas, te amenazan con todas las cosas. O sea, ¿de dónde se ha visto un representante de Dios que te maldice? ¿Vale? Que si siempre son los hombres de bien, pero claro, a los del KGB eso les da igual. Ellos, con tal de intimidarle, como son sectas, no son siquiera ortodoxos de verdad, porque no tienen esa, ¿cómo se dice? O sea, no tienen ni siquiera la tradición de tener una iglesia, ¿vale? Porque durante la época de Stalin se ha interrumpido esto y luego los nuevos sacerdotes que volvieron al culto eran todos agentes de KGB en los años 50 y ahí siguen, o sea, entonces era muy gracioso porque lo llamaron al juicio, le acusaron de propagar la guerra rusa en Ucrania, de la actividad antiucraniana, de amenazar al presidente. Y claro, y el tío, de repente, de estar ahí en plan, yo soy aquí el dios, se ha achicado muchísimo. De repente, el tío que siempre decía que aquí los ucranianos no existimos, empieza a hablar ucraniano, ¿vale? En el juicio. O sea, el tío no era tan tonto como parecía, ¿vale? Y han registrado su mansión, han encontrado ahí cosas de oro, un pez ahí hecho de oro puro con rubines, un montón de reliquias de todas las cosas que él tiene en su residencia y lo condenaron a una prisión doméstica. Y la gracia es que el tipo está registrado no en donde su mansión, sino en un pueblecito, en una casita cerca de Kiev, en un pueblo de Kiev. Y lo mandan ahí donde está registrado. Y el pobre dice que es que aquí allí no tiene nada, no tiene ni una nevera. Pobrecillo. Pues ya los filigreses zombificados, ya le traerán una nevera, por favor. No le dejen al hombre 2 meses sin una nevera. El tío está siempre llevando, se llama Pablo, ¿no? Entonces aquí la gente le llama Pablo Mercedes, porque está aficionado a los Mercedes y siempre tiene el Mercedes de la última generación. Pues eso, que al Pablo Mercedes, pues por lo menos algo le van a traer sus viejas zombificadas. A mí a veces, claro, la pregunta que me surge, si tenemos a esa gente zombificada aquí en Ucrania, que viven en Ucrania y dicen que Ucrania no existe, que viven en Ucrania, ven las bombas rusas y dicen que eso no es Rusia, esos son los americanos, pues yo me pregunto, ¿hasta qué punto el ser humano es sugestionable? ¿No? Porque esta gente puede poner la tele y ver la información alternativa, ¿no? Mientras que en Rusia la gente recibe la misma información por la tele, en sus pues, lugares de trabajo, estudio, en la calle, en la iglesia. Entonces, si tú vives en Rusia, ¿qué probabilidad tienes de tener algo de sentido común? Si ya la gente que tiene todas las posibilidades y está en Ucrania no las usa, ¿vale? No son muchas esas personas que son así, que no razonan, ¿no? Que son fanáticos y son sectantes, pero
me preocupa esto como un fenómeno. Quiero saber vuestra opinión sobre el tema. Bueno, entonces, al prior de Labra lo están intentando quitar del medio, porque claro, si tú quitas a la cabeza, pues ya se calma un poquito el cotorro. Y Ucrania está intentando llevar ese tema con dos pinzas, ¿no? Porque no queremos que se nos acuse de persecución religiosa o persecución de la fe, que no es, ¿vale? Que no en ningún momento hay que interpretarlo así. Es un monasterio que es patrimonio de la UNESCO, que Ucrania, durante el presidente Yanukovych en 2010, o sea, ya lo cedió en alquiler al patriarcado ruso a los años 90, que no deberíamos, pero así fue. El último acuerdo de alquiler lo firmó el presidente Yanukovych. Por 4 gordas le entregó este monasterio a los rusos. Y como yo he dicho, ellos recaudaban hasta $1 millón de los filigreses y lo mandaban a Moscú. Pero eso no es todo, ellos vendían un montón de cosas. Ellos construyeron en el territorio del patrimonio de la UNESCO 36 entidades, edificaciones, o sea, kioscos para vender cosas, chiringuitos, etcétera. Y eso ya es un pretexto para echarles, porque están destruyendo el patrimonio del Estado, porque el monasterio está en una colina, y si ellos cavan la tierra, de repente se caen las paredes o los cercos, los muros, y es peligroso, porque ya hemos tenido problemas ahí por culpa de esa construcción ilegal. Con lo cual Ucrania lo va a llevar por este camino, ¿vale? Y yo creo que está bien y vamos a ver cómo evoluciona, qué tal se siente el Pablo Mercedes en su nuevo sitio. Bien, luego, ¿qué más? Tenemos a Rusia, que sigue presionando, ya lleva 80 días presionando, o sea, la ofensiva rusa ya dura en Bakhmut, Avdiivka, Mariinka y Liman, esa zona de Donetsk y Kharkiv. Más de 80 días, ¿vale? No han podido avanzar mucho, pero están ahí presionando y no paran, ¿vale? Con lo cual podemos decir que ellos hacen su estrategia y nosotros la nuestra. Y la nuestra consiste básicamente en destruir los sitios logísticos. Antes de empezar una contraofensiva, que acumulamos armas. De hecho, dicen que a los rusos les da igual las pérdidas de 1000 personas al día, ¿vale? Ya son menos, ¿no? Ya no tienen esa intensidad de batallas, entonces ya eliminamos a lo mejor entre 500 y 600 personas al día, pero como son en sitios diferentes, les da igual, pero si fuera un cuartel militar, como hemos destruido una vez en la ciudad de Makiivka, y ahí se murieron 300 o 400 o 600 personas de una vez, eso sí que podría provocar alguna revuelta social, digamos, en Rusia, porque normalmente son personas de la misma región y, y los familiares ya se consolidan más. Así que, ¿qué más tenemos? Y tenemos golpes preventivos, ¿no? Golpes preventivos a los almacenes rusos que son en las ciudades de Melitopol, de Mariupol. Caen algunos drones ucranianos en la ciudad de Tula, que está a varias centenas de kilómetros de Moscú. Entonces, los rusos saben que hay movidas. De hecho, el general Milley ha dicho que Ucrania no va a recibir ATACMS todavía. Que muchas veces a nosotros nos duele escuchar que no vamos a recibir armas de larga distancia que necesitamos tanto. Pero, por supuesto, hay algunos acuerdos implícitos, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Rusia, que Rusia se compromete a no comprar armas balísticas a Irán y los Estados Unidos se comprometen a no suministrarnos ATACMS, los sistemas de alcance de 300 kilómetros y más. Pero eso no quiere decir que no podamos recibir otras armas. Por ejemplo, las armas de Inglaterra, que nos ha prometido, se me olvidó cómo se llamaba,
el tipo de misil que podríamos usar. Y también tenemos nuestro propio arma que se llama Grim 2, que es Trueno 2, desarrollado en el año 2015 con el dinero de la Arabia Saudita. Y dicen que algunos aeropuertos de Crimea fueron bombardeados con este tipo de arma ucraniano, con misiles de Trueno 2. Y los rusos lo han confirmado. Con lo cual, podemos decir que sí, hay alguna posibilidad, pero todavía no es suficiente, ¿no?, para deshabilitar toda esa potencia militar rusa. Eh, ¿Qué más? Yo creo que más o menos es todo, ¿no? Tenemos a Polonia pidiendo si Bielorrusia va a tener armas nucleares, que aquí se ríen mucho porque es muy suicida por parte de Lukashenko colocar en su país armas nucleares. Eso pone en peligro en primer lugar Bielorrusia, ¿vale? Pero Polonia ya ha pedido sistemas antinuclear, de defensa antinuclear. Dice, bueno, ya si tenemos este peligro, pues tenemos que tener algún remedio. Y por supuesto, tenemos que ir replanteándonos el sistema de seguridad mundial ya en serio. Así que nada más, venceremos.